Uno de los dúos musicales más famosos de Cuba tiene una canción que se llama Catalejo y que dice en su estribillo lo siguiente: tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. A ver si rompemos ese muro de contención que describe críticamente el dúo Buena Fe en una de sus canciones y promovemos mirarnos por dentro, un ejercicio de introspección en torno a la reforma constitucional que le llega todas las semanas a través de Canal Habana. Hoy vamos a hablar de ciencia, de educación y de cultura. Y lo vamos a hacer tomando en cuenta las opiniones de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, del mundo virtual, porque siempre le digo que el mundo virtual y el mundo real tienen mucho que ver en el año 2018. Está hecha la presentación, usted sabe de qué vamos a estar conversando en esta media hora. Le propongo que se quede con nosotros, una pausa y enseguida estamos de vuelta. Y ya recibimos a los dos invitados de hoy, dos personas visionarias que intentan entender y explicarse este país desde el ámbito de la ciencia uno y desde la cultura el otro. El primero, un químico eminente, presidente del Consejo Científico de la Universidad, Luis Montero. Muchas gracias por estar aquí. Y el otro es un hombre famoso, pero lo más importante es que la fama no se le ha subido para la cabeza. Uno de los integrantes del dúo Buena Fe, Israel Rojas. Bienvenido tú también. Nos podemos sentar los tres y podemos tomar café, que siempre digo que no es escenográfico, sino que forma parte de la realidad y que nos invita a distender el clima para empezar esta conversación. Ya usted sabe, estamos empezándolo bien, una pausa y enseguida estamos de vuelta. Ciencia, educación y cultura, ya le decía al principio que son los temas que vamos a estar abordando hoy en Pensándolo Bien, y empiezo por el artículo 95, que dice exactamente: el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones. Y empiezo por ahí, tal vez con Montero. Esta palabra de orienta puede ser una palabra muy buena o puede ser una palabra vista con recelo en dependencia de cómo se mire. A tu juicio, esa dimensión orientadora, ¿cómo entenderla para que sea funcional? Orienta es una palabra que sustituye a dirige y sustituye finamente a dirige. Yo pienso que sobre todo habría que elaborar todo un código ético de la orientación, de cómo en un socialismo realmente democrático podemos nosotros garantizar que esa orientación, esa guía en la dirección correcta sea producto de un pensamiento colectivo y intencionado, claramente intencionado en beneficio de las mayorías. Y es por ahí por donde me parece que habría que revisitar la palabra orientar. ¿Te parece lo mismo, Israel? Orientar y dirigir dice que no son lo mismo. En el ámbito de la cultura, para ti orientar, ¿cómo rendirle culto a esa palabra, pero en un sentido eficiente? Yo trato de verlo desde la perspectiva casi familiar. O sea, los padres, cuando dirigimos a los hijos, les decimos claro hacia dónde va la cosa. Y cuando lo orientas, le das las herramientas para que, me parece a mí, él tome la decisión correcta. Exactamente. Entonces, semánticamente ahí hay una diferencia. A mí no me molesta que esté en la Constitución. A mí lo que me preocupa es cómo luego eso se va a implementar, porque como bien dice el profe, comparto absolutamente su criterio. Muchas veces se ha confundido la frontera que separa un concepto y el otro, se ha transgredido y ha generado un rechazo, digamos, a una orientación que no lo es, que es una imposición. Hay políticas públicas que fueron realmente orientadoras y el espíritu de su interpretación fue orientador. Estoy pensando en la política cultural de la revolución, aquellas palabras a los intelectuales de Fidel Castro en los años 60. Eso traído a la actualidad e interpretado con espíritu dialéctico, ¿cómo tú lo ves? Es que no han cambiado, las circunstancias, digamos, de agresión externa a la que se somete este país no han cambiado. Y las nuevas maneras, incluso de la confrontación política, no han cambiado. A mí me parece que eso sigue teniendo vigencia en la medida en que lamentablemente nuestro vecino más poderoso pretenda, más temprano que tarde, torcer el destino histórico de nuestro país, que viene desde los próceres. Estoy absolutamente convencido que hay gente que no va a pensar igual que yo, pero tiene que ver con la manera en que tú ves el mundo y ves a Cuba dentro del contexto
geopolítico que se desarrolla. Pero hoy es un contexto de un país más diverso, de Sin un duda país alguna. más heterogéneo. Sin duda alguna. El problema es que yo creo que los límites tienen que estar claros. Y ahí es donde la mula tumba a Genaro. O sea, donde una persona sin toda la cultura, sin toda la capacidad de tener un pensamiento de vanguardia, aglutinador, orientador, puede lamentablemente malinterpretar a una persona con muy buenas ideas y lanzarlo justamente por el principio de contrarrevolución, nada, justamente dejarlo fuera del proyecto de inclusión social y de crecimiento. Eso ha pasado en este país varias veces. Y a mí me parece que el concepto sea válido no significa que su aplicación siempre sea la correcta. Yo voy a regresar a los temas de ciencia rápidamente, pero ahora que estamos hablando de cultura no quiero salirme de aquí. Dicen algunas fuentes amigas del ámbito de la cultura que de lo que más se discute es el artículo 95, el inciso H, que dice exactamente lo siguiente, de manera textual: la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. Las formas de expresión en el arte son libres. El contenido por un lado y la forma por otro. Eso no nos lleva, no nos retrotrae a una discusión que habíamos superado. Eso es un concepto absolutamente superado. No hay posibilidad de que una obra, que una creación artística, no sea una científica, me imagino que sea muy parecido. Contenido y forma no sean una unidad dialéctica indivisible. O sea, yo creo que lo que tiene que estar claro cuáles son, como te decía ahorita, esos límites, que son, por supuesto, no puede ser una obra que sea violadora de los derechos humanos, no puede ser una obra lesiva contra la dignidad del ser humano, no puede ser promotora digamos, de lo peor, de nuestras peores miserias, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa, pero dejar eso en el campo, contenido y forma, en el caso de la forma sobre todo, y bajo el concepto de valores socialistas cubanos, eso es muy subjetivo. Está terminando este segmento, pero no quiero dejar de preguntarle a Montero. Dice Israel una y otra vez, los límites tienen que estar claros. Las políticas públicas en términos de gestión de la ciencia también tienen que tener límites claros, porque si no empiezan a ser disfuncionales. A ver, la creación científica por definición tiene que ser abierta. Obviamente, igual que el arte, tiene sus límites. Los límites, por ejemplo, la creación científica buscando la destrucción del ser humano. La creación científica buscando desvirtuar los valores esenciales del ser humano, tiene que tener ataduras. Claro. No quiero usar la palabra límite, ni quiero usar la palabra, tiene que tener ataduras porque de alguna forma esa creación puede, tiene que tener un determinado nivel de control que afecte a la sociedad completa. Bueno, pues estábamos hablando de ciencia, de cultura. Yo creo que estamos hablando también de comunicación. Cómo comunicar el proyecto de país, cómo comunicar el proyecto de futuro que estamos construyendo entre todos. Yo creo que un primer resultado de esta discusión es la construcción de consensos. La construcción de consensos no es unanimidad. El hecho de que la gente se implique con la Constitución, gente que incluso no había leído el texto de 1976 y que ahora, con la discusión que ocurre de la reforma constitucional, nos estamos enterando de muchas cosas. Vamos a seguir conversando en torno a ciencia, educación y cultura y lo que está contenido en el texto, en el espíritu de la reforma constitucional. Vamos a ver ahora lo que hay en Facebook, en Twitter, en las redes sociales. Adriana Robreño nos propone una síntesis de cómo se piensa en el mundo virtual. Sí, Garcés, gracias. Un saludo para ti, para nuestros invitados y también para los televidentes. Iniciamos con la pregunta que dejábamos en las redes sociales la semana anterior y decía, ¿qué artículos referidos a los principios de la política educacional, científica y cultural recogidos en el proyecto constitucional usted quisiera que discutiéramos en el programa? Fue así que recibimos la solicitud de Francisco Díaz para que profundizáramos en el artículo 95, inciso F, que se refiere al estímulo a la investigación científico-técnica y cómo hacer cumplir con más eficacia ese principio. Seguramente nuestros entrevistados y Garcés debatirán esta cuestión más adelante. También Antonio Morejón nos escribió al correo electrónico y pidió que se explicara mejor el artículo 95 referido a la libertad de creación artística. Esperamos entonces que Antonio haya visto el primer segmento del programa de hoy cuando se debatió este tema.
En cuanto a lo que plantea el proyecto constitucional sobre la política cultural, hay diversidad de opiniones en la red de redes. Por su parte, Ronald García dice que la creación artística es muy difícil de regular y por eso él cree que cualquier política cultural estará condenada a la contradicción. No obstante, dice él, que hay que legislar, regular y organizar. Es mejor tener una política cultural que no tener ninguna, puesto que la cultura y el arte también engendran monstruos. Yo por el momento les propongo una pausa. Ahora les sugiero que continúen con Garcés y con nuestros invitados. Y vamos a la calle un segundo en lo que aprovechamos y tomamos café nosotros y ver qué es lo que piensa la gente también, no solo en el mundo virtual, no solo en el mundo de las redes sociales, sino en el mundo de la calle, que dice mucho. Enseguida regresamos para continuar este diálogo. Bueno, chicos, si no tiene que ver con el trabajo que tú estás realizando, tú quieres realizar otro posgrado, bueno, que se ajusta a lo que tú conoces, pero no tiene que ver prácticamente con tu trabajo. Está bien que se cobre. Esta reforma constitucional sigue viendo como fundamental a los hombres, ¿no? A las personas, a los ciudadanos, que refuerza el derecho, ¿no? De la salud, la educación como conquista de la revolución, le está dando continuidad a estos derechos. Es una educación gratuita porque el gobierno nos da ese privilegio, que los niños estudien, la juventud estudie, pero también que los maestros tengan conciencia, que lo hagan con todo el amor que merecen. En 1953, Fidel enumeró los 6 grandes problemas que afectaban la sociedad cubana, y entre ellos estaba la educación. Probablemente desde ese entonces, con más fuerza y con mayor intencionalidad, la educación ha sido esencial y prioritaria para el progreso de los cubanos. A pocos años del triunfo de la revolución, se alfabetizó el país, porque lo primero que necesita una nación para lograr su desarrollo es que su gente sepa leer y escribir. Yo pienso que el proceso educativo cubano se ha fortalecido, se ha desarrollado. En cada etapa ha tenido los cambios y las modificaciones que han sido requeridas. No ha sido nunca un proceso estático, siempre ha sido expresión de la dialéctica que caracteriza el sistema que nosotros estamos construyendo. Si algo ha caracterizado el sistema educacional cubano ha sido el constante perfeccionamiento de los planes de estudios en las diferentes enseñanzas. En el momento en que nos encontramos con la agresividad que circunda nuestro país, que no es un secreto para nadie, a nosotros, los profesionales de la educación, nos corresponde primero estar mejor preparados con la utilización de todos los recursos que existen y que desde esa acción que realizamos en el aula, en el parque, en el medio de transporte, donde quiera que estemos, seamos capaces de aportar, de dar con la delicadeza que se supone que caracteriza a cada uno de los educadores. La asignatura de historia, por ejemplo, a veces no es impartida de manera dinámica y resulta poco atractiva para los estudiantes. Personalidades históricas hay que trabajarla como seres humanos. A veces los colocamos tan alto en un pedestal que bueno, nos alejamos demasiado de ellos. Es importante que los estudiantes conozcan, por ejemplo, cómo fueron esas personalidades en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Los retos de la educación, la cultura y las ciencias quedan bien establecidos en el proyecto de constitución que discutimos los cubanos. Es decir, la Cuba actual y futura pasa por lo que está diseñado en el proyecto de constitución. O sea, nuestra sociedad, además en correspondencia con el nivel de instrucción y de cultura que se ha alcanzado, tiene que ser cada vez más abierta, más inclusiva, y cualquier forma de discriminación que lacere la dignidad humana no tiene nada que ver con el socialismo. Y en un futuro lejano, ¿la educación en Cuba seguirá siendo gratuita? ¿Será inclusiva y laica? Yo pienso que sí. Si no, la tendencia del progreso, estaríamos nosotros frenando tendencia del progreso. Pero además esas 3 cosas tienen que ver con el ideal socialista. Sobre la formación de los jóvenes profesores en las escuelas pedagógicas, los especialistas comentaron. Las escuelas pedagógicas sí forman, sí desarrollan. Y en estos momentos la mayoría están dirigidas por compañeros muy jóvenes, muy buenos. Yo creo que eso es muy bueno. No tenerle nunca miedo a la edad. Primero porque soy de las que pienso que la edad no es la que determina la experiencia.
expresa, se determina por el uso eficiente que yo haga del tiempo que tengo trabajando. Es importante que los profesores estén bien preparados y dotados de esas herramientas, es decir, primero del conocimiento, porque el cómo no funciona sin el qué. Es decir, lo primero que tiene que dominar el profesor es el contenido de las asignaturas que imparte. Y por supuesto, la metodología para impartir esas asignaturas. Yo sí estoy totalmente convencida de que sí vamos a un futuro mejor en todos los aspectos de Cuba y particularmente en la educación, que para mí constituye su base. Intentamos estar pensándolo bien. Volvemos a estudio, a la discusión que teníamos en torno al binomio, la integración entre ciencia y cultura. Ahora voy al artículo 95, inciso F. Se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizando la dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. Y empiezo con Montero en esta oportunidad. ¿Somos un país innovador, te parece? El texto de ese artículo esencialmente es un texto correcto. Yo pienso que podría ser más rico. Sí, el país es evidentemente innovador. Este país está aquí. Ha sido muy difícil llegar está aquí gracias a que es innovador. Lo que ocurre es que la innovación ha estado mucho más orientada a la supervivencia que al progreso. O sea, la innovación en Cuba no está enfocada en la dirección de hacer esto nuevo y bien para que seamos mejores, sino está enfocada esencialmente, no quiere decir que haya excepciones en un caso y en otro, sino que está enfocada esencialmente a voy a hacer esto para que poder seguir trabajando en las condiciones precarias en que estoy. Entonces, eso nos resta capacidad, le resta capacidad al país de progresar y le resta capacidad al país de enriquecerse. ¿Y por qué es tan difícil generalizar, por ejemplo, innovaciones? Esa fórmula que repetimos una y otra vez, I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Es que faltan todas las conexiones. En nuestro país, también estamos hablando de mentalidad. De todo tipo. Hay programas culturales. Un empresario tiene que tener un factor de riesgo. Un empresario, sea socialista, o sea capitalista, o sea lo que sea, tiene que tener un elemento de riesgo y tiene que tener capacidad de poder invertir y tiene que tener capacidad de poder innovar para avanzar. Eso no es intrínseco a ningún sistema, es intrínseco a la condición humana. Usted puede, en la medida que usted innova, usted va hacia adelante. En la medida que usted detiene la innovación, usted se estanca o retrocede o fallece. Por lo tanto, la innovación tiene que ser parte. ¿Tú crees que somos, Israel, innovadores en la gestión cultural propiamente? En el campo de la música, que es donde me desarrollo, donde te puedo hablar, en los últimos 2 años se nota un intento por ser renovador en eso. A pesar de ser un país tan musical. Ese es el gran problema que tenemos. O sea, este es un país con una riqueza musical tremenda, enorme, en todo el territorio, diversísima, con un sistema de formación, de enseñanza artística muy vigoroso, con una capacidad de canalizar, no todo lo que podría ser, pero bastante desarrollada, de canalizar talentos empíricos, como soy yo mismo, y ponerlos, digamos, a producir arte, música. O sea, hay un grupo de creadores que han logrado una obra interesante sin necesariamente haber pasado por el sistema de enseñanza artística. O sea, eso ahí no hay problema. ¿Dónde está el problema? Justamente en que nuestras maneras de gestionar, de organizar la exposición pública, la estructuración de la socialización de la música, se quedaron atrasadas. Se quedaron muy atrasadas. Tanto es así que, para que tengan idea, las disposiciones legales que regulan la precaria industria de la música que hay en Cuba datan de 1990, en un sector que ha cambiado radicalmente en los últimos 20, 30 años, pero impresionantemente. O sea, disqueras que han quebrado, se ha globalizado, disqueras que han quebrado, las estructuras en que funcionaba y se distribuía la música ya son nuevas. El impacto de las nuevas tecnologías fue brutal. Todo eso democratizó, todo eso puso a disposición de muchos creadores, bueno, posibilidades infinitas, maravillosas, pero también generó la posibilidad de que gente sin la cultura correcta pudiera acceder también a grabar, a tener, digamos, y niveles, poner su música en el éter y distribuirla sin ningún problema. Uno de los problemas que hoy tenemos, uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el país, que es la manera en que es casi imposible
de controlar los consumos, digamos en el caso de la música, los consumos justamente ha pasado porque no se fue innovador en el momento que se debía, de la manera de adelantarse a los procesos que estaban sucediendo. O sea, es curioso porque este es un país que se adelantó mucho a su tiempo siempre. Es decir, en los años 60 muchas de las instituciones culturales que tuvimos fueron absolutamente revolucionarias. Tan revolucionarias como la revolución. Hablo del ICAI, hablo de aquellas ediciones revolucionarias, en fin, todas las instituciones que se crearon, Casa de las Américas, algo como Casa de las Américas. Entonces, ese sentido dialéctico de transformación, ¿tú crees que no evolucionó tanto en el tiempo, o por lo menos no con la rapidez que las tecnologías y que el mundo globalizado de hoy imponen? La arquitectura de regulación en el campo de la cultura, en el campo, por lo menos en la música, que es donde conozco y donde puedo hablar con más fuerza. Sé también que pasa en el cine, pasa en las artes plásticas, pasa en el resto de las artes, pero la música, que es la que más domino, te podría decir que son muy difíciles de cambiar, muy difíciles que una propuesta se convierta en una disposición, una decisión. Es muy, muy complicado. Cambió la realidad. Pero eso pasa igual en la ciencia. Cambió la realidad. Entonces somos muy poco dinámicos justamente para lograr que las cosas se regulen cuando tienen que ser reguladas. Por eso te preguntaba por qué nos cuesta tanto trabajo generalizar soluciones. Imagínate tú que tú no tienes creados instrumentos efectivos para que las personas que conviertan el conocimiento en valor estén estimulados y además vayan a buscar el conocimiento donde está. Las universidades de este país producen más del 50% del conocimiento del país que se genera en Cuba, conocimiento nuevo. Y sin embargo, cuando tú oyes hablar de la ciencia en los medios masivos nuestros, ahí oyes hablar de algunos centros de investigación de Biocuba Pharma, por ejemplo, que efectivamente son importantes, pero la presencia de todo el conocimiento universitario prácticamente está ausente. ¿Por qué? Porque no pertenece al organismo en el cual se gestiona la ciencia. O sea, hay estructuras que son las que determinan cómo se comunica, cómo participa en la sociedad, en el imaginario social, en la conciencia social del país, la ciencia. Yo espero que ustedes se hayan dado cuenta de que este programa, que en definitiva es una provocación, está poniendo a dialogar el texto de la reforma constitucional con la realidad. Porque ahora estamos discutiendo efectivamente un texto, pero el gran desafío es cómo implementar ese texto, cómo llevarlo a la práctica, cómo hacerlo real para que sea verificable y para que sea legítimo. De eso estamos discutiendo y seguiremos discutiendo en el próximo segmento de Pensándolo Bien. Vamos a ver a Adriana Robreño, lo que tiene desde las redes sociales, lo que han comentado los internautas, y enseguida regresamos para concluir este diálogo. Sí, Garcés, gracias. Y aquí en Pensándolo Bien vamos a ver lo que opinan otros internautas en el mundo digital. Sobre el tema de la educación nos escribió Jorge Torriente. Nos decía que Cuba no va a privatizar la educación. Eso lo deja claro la Constitución. A él lo que le preocupa es que el proyecto constitucional distingue entre el pregrado y el posgrado. No dice explícitamente que habrá que pagar los estudios de posgrado. Eso es algo que inferimos. A él le parece que eso no tiene justificación, porque Cuba es un país orgulloso de la formación de profesionales, entre otras cosas, gracias a que la superación es gratuita. Con respecto a ese asunto de la educación, en el foro de Cuba Ahora, Juan Carlos Paisán propone reformar el artículo 84. Sugiere que diga: se garantiza la formación posgraduada, el pleno acceso a Internet e intranet y la educación de las personas adultas de conformidad con las regulaciones establecidas. Sobre este tema del artículo 84 referido a la educación, Gumersindo Acebo Nerey en Cuba Debate, aquí lo vemos, plantea: en mi opinión hay que tener mucho cuidado, y más con el tema de lo que se escribe en la Constitución. Una buena alternativa sería que al graduarse del posgrado la persona pagara, luego de estar trabajando, un impuesto que cubra los gastos que generaron sus estudios. Así se accedería sin dificultad al conocimiento y se retribuiría al Estado los gastos, pero solo después de haberse graduado. Sobre la educación superior y su papel en el conocimiento, escribió un artículo también en Cuba Debate Jorge Núñez, presidente de la Cátedra de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación de la Universidad de La Habana. Él dice: para mi sorpresa, el proyecto constitucional no menciona directamente a la educación superior, un agente clave del desarrollo. Ella forma al talento humano en los niveles de grado y posgrado y es un elemento clave del sistema científico y tecnológico.
Antes de despedirme, quisiera dejarles una pregunta en nuestras redes sociales sobre el tema que vamos a estar discutiendo la próxima semana, que es precisamente la estructura del Estado. Y en ese sentido, el cuestionamiento que tenemos es, ¿qué cree usted de la inclusión de las figuras del presidente y el primer ministro en el proyecto constitucional? Esperamos que nos escriba. Recuerde que tenemos disponibles las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter. También nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico pensándolobien @canalhabana.icrt.cu. Así me despido y ahora les propongo que continúen aquí con Garcés y sus invitados pensándolo bien. Bueno, hay dos debates, uno el que usted está viendo, otro el que ocurre fuera de cámara mientras nos quedamos discutíamos en torno a la gestión de la ciencia, a la gestión de la cultura, que tiene necesariamente un nivel de creatividad, de improvisación y de planificación, es digamos, compatible con el concepto de planificación que está contenido en la reforma constitucional a tu juicio. A ver, imagínate tú que Einstein se hubiera planificado descubrir la teoría de la relatividad al año siguiente. Eso es absurdo. Y la planificación puede ser un instrumento poderosísimo de progreso en determinadas circunstancias y bajo determinadas formas. La planificación es un método de trabajo más, como hay muchos otros muy eficientes. Recuerdo los comentarios de Lenin sobre el método de Taylor de organización industrial. Hay muchos métodos de organizar y muchos métodos de lograr que las cosas funcionen, además de la planificación y junto con la planificación. Bueno, ya que estamos hablando de gestión, de planificación, de cómo hacer las cosas mejor y no estamos intentando incluso ser propositivos en este último segmento, yo les propondría que imaginemos que estamos reescribiendo la Constitución. ¿Qué es lo que está haciendo la gente, por cierto? En esas metodologías de sustracción, adición, transformación, duda. Todo el mundo está opinando y la gente está diciendo lo que quiere. Pero no hay gestión de la ciencia ni gestión de la cultura sin científicos y sin artistas, que este país, por cierto, los tiene por montones y los produce por montones. Dolorosamente algunos se nos van. ¿Qué más podemos hacer por recuperar el capital humano, Israel? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia. En el ámbito de la cultura, y que estoy casi convencido con el resto de los ámbitos, yo creo que es importantísimo poner en el centro al ser humano. O sea, no las estructuras, no la burocracia, no los procedimientos, sino al ser humano. Al ser humano tal y como es. Tal y como es. Estoy pensando en nuestros creadores. Nuestros mejores creadores tienen que encontrar, para eso son los mejores creadores, tienen que encontrar el espacio, tienen que encontrar la voz, tienen que encontrar la vía directa de poder ser propositivos, de poder pensar y repensar conjuntamente con los decisores. Si no, estamos fritos. Y además, tiene que haber, en el caso, que estoy seguro que en el arte hubo políticas que lograron que la relación entre la economía ¿cómo decirlo? La economía y las personas que la gestan sea más equitativo. Y quizás por eso hay muchos creadores que incluso han emigrado y han regresado. Porque la cultura de un país está en el país. También ha pasado en el ámbito de los científicos. Hoy en día el sector científico, yo diría que los que siguen en el sector científico y en el sector universitario son verdaderos héroes. Gente de compromiso, gente de un deseo de prosperar y de procesar y además de dedicarse. Cuando yo, por mis manos pasan los premios de la academia todos los años y realmente yo admiro tanto a todos hasta los que no son premiados, porque en la práctica te encuentras un nivel de compromiso extraordinario y gente que no tiene absolutamente ninguna estimulación. Hay que proteger obviamente a nuestra gente, hay que proteger también nuestros valores, dice la Constitución, proteger la historia de Cuba, quiero decir, tratar de desarrollar estrategias que nos lleven a estudiarnos a nosotros mismos en medio de toda la avalancha globalizadora además en la que estamos. En el ámbito de la cultura, ¿qué más tú crees que podemos hacer? Eso que una y otra vez repetimos como los valores de la identidad nacional, que parece a veces una frase hecha, pero es una verdad, que es de donde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos lidiar con eso en el futuro? Garcés, yo honestamente te digo que mucho se ha hecho, pero no es lo suficiente. Es decir, lo más importante yo creo es que, y justamente eso es lo bueno que está ocurriendo en el debate, es que la gente diga lo que piensa. Exactamente. Y que eso que piensa la gente también sea entendido y que forme parte de un resultado. ¿Tú sabes lo que creo que podemos hacer más? Creo que debemos no perder esto que está pasando. O sea, esto capitalizarlo. Tenemos que capitalizarlo y tenemos que buscar la manera de que
por supuesto no puede ser un proceso eterno, pero que permanentemente exista un diálogo entre lo que se va haciendo y los resultados de lo que va obteniendo. Esto que está trayendo este proceso tan democratizante, tan participativo, no podemos dejar que muera. Si están todas las instituciones, este es el país más institucionalizado del mundo. Un país falla cuando fallan sus instituciones. El país, estoy pensando en el programa que se nos acabó el tiempo, a pesar de que este tema da para mucho más, y siempre termino el programa preguntándole a nuestros invitados 3 palabras en las que se puede pensar en torno al país que viene, que caracterizan al país que viene de acuerdo con lo que propone el proyecto de reforma constitucional. ¿Qué me dirías tú, Montero? Creativo, científico, verdaderamente científico e innovador. Tú eres optimista, a pesar de que hablaste de estancamientos. Absolutamente. No, yo estoy completamente convencido que este país tiene la infraestructura humana indispensable, yo diría que privilegiada. ¿Qué 3 palabras dirías? Democracia participativa real. Espero que este proceso nos traiga democracia participativa real. Bueno, yo les agradezco muchísimo tanto a Israel Rojas como a Luis Montero, profesor de la Universidad de La Habana, que hayan estado con nosotros discutiendo el proyecto de reforma constitucional y hablando de cómo conectar a la gente, de cómo conectar al barrio, de cómo conectar a los artistas y a los científicos con un proyecto de desarrollo y con un país que nos pertenece a todos y que estamos soñando y que estamos pensando, ojalá que pensándolo bien, gracias a este proyecto de reforma constitucional. Recuerden que estamos todas las semanas en Canal Habana mientras dure todo este proceso para acompañarlo, y recuerde que lo vamos a pensar mejor si contamos con el concurso de sus opiniones. Los espero justamente en 7 días. No falten.